Bueno, buenos días. Pues aquí va un vídeo con la corrección de las actividades que mandé el otro día, la actividad 20 y los 4 apartados, aunque solo voy a hacer 3 en el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de crecimiento. Empezamos por el apartado A, que es este de aquí. Me dicen que estudie los puntos singulares de esa función, añado crecimiento y que compruebe los puntos singulares si son máximos o mínimos, que determine si son máximos o mínimos. Bien, cogemos la función y para puntos singulares lo que necesitamos es la derivada, así que nos vamos directamente a su derivada. Hacemos la derivada, bajamos el 3, 3x cuadrado, bajamos el 2, 2 por 2, 4, menos 4x, más 1 y la derivada de 2, que es 0. Por tanto, esta es su derivada. Y ahora, para ver los puntos singulares, lo que tenemos que hacer es averiguar cuándo la derivada de una función es igual a 0. Entonces, cogemos la derivada y la igualamos a 0. Claro, es una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, como es completa, usamos la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. La aplicamos y nos salen dos soluciones, el 1 y el 1/3. Esos son nuestros candidatos a máximo, mínimo o punto de inflexión, ¿de acuerdo? Son puntos singulares. Los puntos en los que la derivada de una función es igual a 0 son puntos especiales o singulares de esa función, ¿de acuerdo? Y también nos van a permitir separar el crecimiento y el decrecimiento de esa función por el signo normalmente de la derivada. Entonces, he puesto aquí una recta que representa los números reales y aquí arriba he puesto f'. Es decir, yo voy a sustituir determinados valores en la derivada de la función, en f'. Los voy a sustituir aquí, no en la función original. Y el signo de esos valores, por debajo de 1/3, entre 1/3 y 1 y por encima de 1, me va a permitir saber el signo de la derivada. Y el signo de la derivada me aporta información sobre el crecimiento o el decrecimiento de la función. ¿De acuerdo? Entonces, yo marco mis dos puntos singulares en orden, primero el 1/3 y después el 1, y, porque este es el más pequeño y este es el más grande, y ahora le doy a la derivada valores por debajo de 1/3. Por debajo de 1/3 un valor muy cómodo es el 0. El 0, al sustituirlo en la derivada, al sustituirlo aquí, 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0, daría 0, más 1, 1. Es decir, la derivada es positiva por debajo de 1/3. El teorema de Bolzano, dado que esto sería una función continua, me garantiza que cualquier otro valor que yo pruebe por debajo de 1/3 en la derivada, también me saldría el mismo signo. Podéis probar el que vosotros queráis por debajo de 1/3 y comprobaríais cómo al sustituirlo en la derivada siempre os saldría positivo, ¿vale? Si probamos un valor entre 1/3 y 1, por ejemplo el 0,5, en la derivada sustituimos aquí 0,5 al cuadrado por 3, menos 4 por 0,5 y más 1, comprobaríamos que el resultado sale con signo negativo. Y si le doy un valor por encima de 1, en este caso he puesto el 2, al sustituirlo en la derivada me sale 5, que lo que me importa es que es un número positivo, es decir, cualquier valor por encima de 1 me saldría con signo positivo. ¿Qué implica este esquema en cuanto al crecimiento, al decrecimiento de mi función original, es decir, de f? Fijaos que aquí no hay f', es f. Pues lo que implica es lo siguiente: donde la derivada es positiva, mi función es creciente. Y donde la derivada es negativa, mi función es decreciente. Por tanto, desde menos infinito hasta 1/3, yo tengo que mi función original es una función creciente. Desde 1/3 hasta 1, como la derivada es negativa, mi función es decreciente en el intervalo que va desde 1/3 hasta 1. Y por último, de 1 en adelante, es decir, de 1 hasta más infinito, mi función será creciente. Tener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tener este esquema, me dice además esto, me lleva a esta conclusión. ¿Por qué? Vamos a interpretarlo. Pues, ¿por qué yo puedo decir a partir de esto que en 1/3 yo lo que tenía era un máximo relativo de la función? Pues lo puedo decir primero porque ahí la derivada vale 0, luego es un posible máximo, mínimo o punto de inflexión, y aparte porque si sigo este esquema, yo tengo que mi función original desde menos infinito hasta 1/3 es creciente, subía,
y va ascendiendo. Y al llegar a 1/3, mi función ha empezado a decrecer, porque desde 1/3 hasta 1 es decreciente. Una secuencia de crecimiento y decrecimiento posterior implica que ahí lo que tenemos es un máximo local o relativo. Luego, en 1/3 lo que tenemos es un máximo. Si sigo la otra secuencia, es decir, ahora era decreciente hasta 1 y creciente a partir de 1, lo que tengo ahí es un mínimo local o relativo. Puede ser absoluto, pero eso no lo sé, mientras no haga alguna averiguación más, que ahora mismo no es el momento. ¿De acuerdo? Bien, apartado B. Un poco lo mismo, es decir, es un polinomio, una función polinómica, puntos singulares, la derivamos, obtengo esta expresión, y la dificultad de este apartado radica en el tipo de ecuación que me sale. La derivada es un polinomio de grado 3, 4x cubo menos 16x igual a 0, y yo tengo que averiguar cuándo esto vale 0, y después averiguaré cuándo es positivo y cuándo negativo. Entonces, es una ecuación de grado 3, pero muy peculiar, porque puedo sacar factor común la x. Aquí tengo x y aquí tengo x. Saco factor común x y convierto en dos ecuaciones. Esta igualdad a 0 se puede convertir en dos ecuaciones. Por un lado, para que un producto sea igual a 0, yo necesito que o bien esto valga 0, que es esta expresión que he separado de aquí, o bien esto de aquí vale 0, o bien esto de aquí vale 0. Si alguna de estas dos cosas es 0, resulta que 0 por lo que sea sería 0. Con lo cual separo en dos ecuaciones. Esto no se puede hacer, sacar factor común x, si hubiese habido aquí un término independiente. Si hubiese aquí habido un más 3, por ejemplo, yo no puedo sacar factor común x y tendría que buscar otro método para resolver una ecuación de grado 3. Pero en este caso he podido hacerlo. Por un lado tengo x igual a 0 y por otro lado tengo una ecuación de segundo grado. 4x² menos 16 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado incompleta, muy sencillita. Paso el 16 al otro miembro, el 4 lo paso dividiendo y 16 entre 4 daría 4, x² igual a 4, x es igual a más menos la raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2, así que me salen dos soluciones, más 2 y menos 2. Quiere decir que en realidad tengo tres soluciones de esta derivada igual a 0. Tengo tres soluciones, ¿vale? Son 0, más 2 y menos 2. Entonces, cuando voy a ver el signo de la derivada, represento una recta, marco los tres valores en los que la derivada vale 0, por orden, menos 2, el 0 y el 2, e intento averiguar el signo de f'. El signo de f' me determina el crecimiento o el decrecimiento de la función. Con lo cual, le daré a la derivada un valor por debajo de menos 2, le doy el menos 3, molestaros vosotros en dar ese menos 3 aquí en la derivada y comprobad que os saldría signo negativo. Tened en cuenta que menos 3 al cubo va a ser negativo, ¿de acuerdo? Sería menos 27. Y, bueno, después por 4 y menos 16 por menos 3. Eso nos da negativo. Si le doy un valor entre menos 2 y 0, le puedo dar el menos 1, de hecho se lo he dado, y me ha dado 12 positivo. Si me da 12 positivo, pues yo pongo aquí un más. Le doy un valor entre 0 y 2, le he dado el 1 y me ha salido menos 12. Se lo doy a la derivada, no a la función original. Estoy averiguando el signo de la derivada, me sale negativo. Y si le doy un valor por encima de 2, podéis probar cualquiera por encima de 2, el 4, el 5, el 10, el número que queráis, comprobaréis que os sale positivo. ¿Qué implica eso con respecto al crecimiento o al decrecimiento de la función? Fijaos que esto es f', pero esto es consecuencias para mi función original. Pues lo que implica es que f es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2 tenemos decrecimiento. Tenemos crecimiento en el intervalo que va desde menos 2 hasta 0. En el intervalo que va desde menos 2 hasta 0 tenemos crecimiento. Tenemos decrecimiento otra vez en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Desde aquí hasta aquí tenemos decrecimiento. Y tenemos crecimiento en el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Bien. ¿Qué implica eso
para los puntos singulares que eran el -2, el 0 y el 2. ¿Qué son? Máximos, mínimos, puntos de inflexión. Pues si seguimos la secuencia de crecimiento, crecimiento, etc., vemos que es decreciente para ser después creciente. Es decir, en -2 tenemos un mínimo, -2 tenemos un mínimo. Después la secuencia es crecimiento y después pasa a ser decreciente en 0, es decir, es creciente hasta 0 y decreciente a partir de 0. Por tanto, tenemos un máximo. Y por último, en 2 volvemos a tener un mínimo, porque es decreciente hasta 2 y creciente a partir de 2. Con lo cual, ahí tenemos un mínimo. Podéis representar esta función, esta de aquí, con GeoGebra y comprobar las bajadas y subidas que va haciendo si seguís los intervalos que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Y nos vamos al último apartado, quizás un poquito el más complicado porque era un cociente y además tenía problemas de dominio. Vamos a ver, el apartado F es esta expresión de aquí, que es una división polinómica y tenemos que el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí está x y el denominador de una expresión, de una función, no puede ser nunca 0, no podemos dividir por 0. Con lo cual, el dominio serían todos los reales menos el 0. Esto habrá que tenerlo en cuenta al final del ejercicio. Bien, hacemos la derivada. Puntos singulares se averiguan donde la derivada es igual a 0. Como es la derivada de un cociente, es derivada de x cubo, sería 3x cuadrado, más derivada de 4, que sería 0, ese 0 no lo he puesto, por el denominador sin tocar, esto sería derivada del numerador, por el denominador sin tocar, menos, es un cociente, el numerador sin tocar, mucho cuidado por favor, y poned siempre los paréntesis, delante va un menos y eso nos va a alterar el signo que hay detrás, por la derivada del denominador, la derivada de x es 1. Todo eso partido por el denominador al cuadrado. Bien, ahora resuelvo lo de arriba. 3x cuadrado por x sería 3x cubo. Menos 1 por x cubo sería menos x cubo. Y 1 por más 4 sería más 4, pero como tenemos este menos aquí delante, lo va a convertir en menos 4. ¿Qué nos da? Pues 3x cubo menos 1x cubo se puede restar y nos da 2x cubo menos 4, todo partido por x cuadrado. Esta es mi derivada, la derivada de f, lo más arreglada posible. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cuándo esto vale 0. Cogemos la derivada y la igualamos a 0. Pero un cociente, una división de dos cosas, solo puede ser igual a 0 si lo es el numerador. Es decir, una fracción solo es igual a 0 si el numerador lo es. No es que el denominador de la derivada desaparezca, es decir, la derivada es esta, pero a la hora de igualar a 0, el denominador no lo voy a tener en cuenta. Bien, entonces, repito, una fracción solo puede ser 0 si lo es el numerador. Cogemos el numerador, lo igualamos a 0 y obtenemos 2x cubo igual a 4. 2x cubo igual a 4, x cubo igual a 4 partido por 2, que es 2. Bien, x cubo igual a 2. ¿Cuál sería el valor de x? Pues la raíz cúbica de 2. Y no tenemos necesidad de usar una aproximación de este valor. Este es el punto singular. El valor exacto es raíz cúbica de 2. Y ahí lo vamos a dejar. Lo dejamos con su expresión. ¿Qué valores marcamos en la derivada para ver el crecimiento y el decrecimiento? Pues marco, en principio como punto singular solo tendría este, solo marcaría el raíz cúbica de 2. ¿De acuerdo? Pero teníamos otro punto problemático más, que era el 0, porque el 0 no estaba en el dominio. Como 0 es inferior, es menor que raíz cúbica de 2, lo marco por aquí. Y ahora analizamos el signo de la derivada, teniendo en cuenta este 0 y este raíz cúbica de 2. Alguien dirá, pero bueno, si no sé cuánto es raíz cúbica de 2, ¿cómo voy a dar valores por debajo o por encima? Pues porque aproximadamente yo me hago una idea de cuánto es raíz cúbica de 2, no llega, es un poquito más de 1, ¿de acuerdo? Y doy valores claramente por debajo, claramente por encima. Entonces, claramente por debajo de 0, pues está el menos 1. Lo sustituyo en la derivada. Sustituir en la derivada es sustituir aquí. ¿De
acuerdo? Esa es f'. Y si yo pongo el menos 1 en la derivada, pues me sale menos 1 al cubo, que sería menos 1, por 2 serían menos 2, y menos 2 menos 4 serían menos 6. Quedaría negativo. Todo partido por menos 1 al cuadrado, que sería 1. Menos 6 partido por 1 es menos 6. Signo negativo. ¿Qué pasaría si le doy un valor entre 0 y raíz cúbica de 2? Pues le podría dar el 1, que queda ligeramente por debajo de raíz cúbica de 2. 1 al cubo es 1, por 2, 2, 2 menos 4 serían menos 2, y 1 al cuadrado sería 1, menos 2 partido por 1 sería menos 2, así que negativo. Y si le doy un valor claramente por encima de raíz cúbica de 2, como pueda ser el 2, me saldría 12 partido por 4, que es 3 y que es positivo. Por tanto, ya tengo la secuencia de signos de la derivada. ¿Qué implica eso para mi función? Pues implica decrecimiento en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. En este intervalo tengo decrecimiento. Decrecimiento también en el intervalo que va desde 0 hasta raíz cúbica de 2. Desde 0 a raíz cúbica de 2 también tengo decrecimiento. Y tengo crecimiento en el intervalo que va desde raíz cúbica de 2 hasta más infinito. Por tanto, crecimiento. ¿Qué implica eso? El 0 no es un punto singular, no es un punto en el que la derivada me dio 0, con lo cual, mucho cuidado. Este punto está aquí porque no pertenece al dominio, pero no por ser punto singular, no porque la derivada diese 0 ahí. Luego, el único que tengo que analizar es el raíz cúbica de 2. ¿Y qué le ocurre a raíz cúbica de 2? Pues que si justo antes de raíz cúbica de 2 tengo decrecimiento y posterior a él tengo crecimiento, lo que tenemos ahí es un mínimo local o absoluto. Depende ya de otros factores. Entonces, aquí tenemos un mínimo. Esta función sí la he representado yo en GeoGebra y os la he puesto aquí. Fijaos cómo yo tengo la secuencia. Si vemos este dibujo, vemos que es una curva que va bajando, mirado de izquierda a derecha, que es como se mira el crecimiento, el decrecimiento. Esta función es decreciente hasta 0. Aquí está el 0, ¿vale? Desde menos infinito hasta 0 ha estado ella bajando. Justo después de 0 y hasta entiendo que aquí, aunque no se ve bien, entiendo que este punto es raíz cúbica de 2, ¿vale? Vemos como también es decreciente, como también va bajando, baja muy forzado, muy vertical, ¿vale? Hasta este punto, y aquí la coordenada x de ese punto sería raíz cúbica de 2. Y a partir de raíz cúbica de 2, la función es creciente ya y no vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Luego cuadra el dibujo de la función con lo que hemos hecho. Es decir, cuidado, no interpretéis que os estoy diciendo que vosotros seréis capaces de sacar el dibujo de esta función, la representación gráfica, simplemente con lo que habéis visto antes. Lo que sí digo es que hay que entender la secuencia de intervalos cuando yo ya estoy viendo esta gráfica. Es decir, lo que sí estoy comprobando es que me cuadra perfectamente la secuencia que yo he puesto aquí de crecimiento, decrecimiento y crecimiento, cuadra perfectamente con el dibujo o con la representación gráfica de esta función. Es decreciente desde menos infinito hasta aquí, hasta 0, ¿vale? Fijaos cómo la curva va bajando en todo ese tramo. Entre 0 y raíz cúbica de 2, un tramo muy pequeñito aquí, también es decreciente, y creciente ya a partir de ahí, ya es creciente siempre. Es decir, desde aquí en adelante hasta más infinito. Alguien dirá, pero yo no la veo, para 20 no veo la imagen, porque la imagen en 20 debe ser muy alta. Pero esta curva ya sube y no vuelve a bajar, ¿vale? Con lo cual tenéis que entender esa relación. Pues venga, un abrazo a todos.